Muy buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana estamos con la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. La doctora Cárdenas, doctora de atención primaria en el Centro de Salud de Arquineguín, y hoy vamos a hablar de unas patologías muy comunes en la población, que son las cefaleas y las migrañas. Yo creo que nadie se ha escapado de este tipo de patologías, doctora. Efectivamente, yo creo que, entendiendo como cefalea en general, el dolor de cabeza como tal, yo creo que aproximadamente toda la población entera, digamos que en algún momento de su vida ha padecido un dolor de cabeza de un tipo o de otro. Por tanto, yo creo que es una patología que merece la pena comentar y dar algunos consejitos si se puede evitar, y algunos consejos sobre el tratamiento. En cuanto a la epidemiología, la cefalea es el dolor experimentado con mayor frecuencia por la población general y es el motivo neurológico más frecuente de consulta. Sin embargo, la patología neurológica con mayor incidencia es el herpes zóster. Representa más del 25% de las consultas neurológicas atendidas en atención primaria. Se calcula que entre el 73 y el 89% de la población ha padecido alguna vez cefalea, y que del 6 al 20% de los casos han interferido en la capacidad laboral o escolar, porque esa también quería hacer una incidencia aquí. Digamos que el dolor de cabeza lo que interfiere efectivamente, sobre todo cuando se hace ese cambio de ritmo del sueño del fin de semana, el lunes pues muchas personas amanecen con dolor de cabeza que le interfiere con su trabajo. Unas personas pues irán, otras no irán, pero que digamos que de alguna manera pues ese trabajo del lunes, por eso muchas veces a la gente le cuesta volver el lunes al trabajo, entre otras cosas porque tienen ese ligero dolor de cabeza. Pero bueno, pasamos más adelante y seguimos comentando un poco. La forma más frecuente de cefalea es la tensional, que afecta del 30 al 80% de la población, 10% de forma crónica. La migraña es la segunda en frecuencia, afecta del 10 al 15% de la población y es el motivo más frecuente de consulta de neurología. Porque si bien es verdad que cuando una persona tiene una migraña, acude primero al médico de familia, con el diagnóstico que nosotros le damos no se conforma. Ellos siempre, bueno, y también nosotros, porque bueno, que duda cabe que esa vía existe, ellos quieren una exploración algo más allá, puesto que no lo ven normal. Si a partir de un momento determinado le comienza ese tipo de dolor, que el dolor de la migraña es muy típico además, para nosotros, quiero decir, para los que hacemos el diagnóstico, pero para el paciente es un dolor muy, digamos, inadecuado, ¿no? Un dolor que le causa pues un malestar muy grande. Entonces quieren que se le envíe al neurólogo y que por supuesto se le practiquen pruebas a efectos de que pueda tener otra patología. Entonces para nosotros, por otro lado, también nos supone pues eso, pues el mediar con el paciente. Vamos primero con el tratamiento, si no se te va, luego vas al neurólogo, y así un poquito, porque claro, todas las migrañas o todas las cefaleas que llegan a atención primaria no las podemos derivar al neurólogo, porque entonces colapsamos la consulta de neurología, teniendo en cuenta el tanto por ciento elevado que existe en la población general, efectivamente. Las cefaleas globalmente son más frecuentes en las mujeres, excepto la cefalea en racimos, que es la forma más frecuente en varones, principalmente jóvenes. Etiología y clasificación de las cefaleas: el 90% de las cefaleas son primarias y menos del 5% son secundarias a algún proceso cerebral, generalmente benignas, pero en ocasiones potencialmente mortales, como la hemorragia subaracnoidea o tumores. Pero ya estos digamos que son el menor de los casos. La mayoría son cefaleas primarias, o sea, de causa no bien conocida. Duele la cabeza porque duele, porque muchas veces es verdad que también los pacientes quieren una respuesta, ¿no? Dice, y me duele la cabeza, pero ¿por qué me duele? Entonces yo siempre me encuentro en los informes cuando vienen del neurólogo, cefalea tensional primaria. Y yo le digo, mire, no, tiene usted una cefalea tensional primaria, normal, que no tiene, no tiene una causa específica, sino que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. Pues no te vayas a creer que les convence mucho, porque si antes no la tenía, ¿por qué la tienen ahora? Entonces yo creo que muchas veces el TAC o el que el neurólogo les haga alguna intervención, un electroencefalograma, un TAC, pues digamos que los dejan más tranquilos y vuelven, digamos, a su vida, ¿no? A su estado de vida normal, pero con cefalea. En cuanto a la cefalea tensional, pues el tipo más frecuente, puede aparecer a cualquier edad y tiende a disminuir con el paso de los años.
Se relaciona con factores periféricos, contractura muscular, centrales como alteración de la percepción del dolor y psicológico, ansiedad, depresión, presente en la mitad de los casos. Hay que tener en cuenta que la mayoría por eso muchas veces también nosotros tendemos a aquellas personas que nos vienen con dolor de cabeza a preguntarles si tienen algún problema psicológico, porque en su gran mayoría están relacionados con algún evento, digamos, importante, pues bien en la familia o bien en su entorno laboral, que le genera ese boom, ese dolor de cabeza de repente, que no es migraña, ¿no?, sino esa cefalea tensional. El dolor es tipo opresivo en banda o en casco y bilateral, quiere decir que afecta a todo lo que es toda la cabeza, ¿no? Eso es muy importante a la hora de establecer el diagnóstico diferencial con la migraña, ¿no? Presenta empeoramiento vespertino, o sea, por la mañana, y no impide la realización de actividades. Característicamente empeora con el estrés, la falta de sueño, no se acompaña de náuseas o vómitos, cosa que sí ocurre, pues ya como ya veremos más adelante, la migraña, pero sí de fotofobia y sonofobia, que sí aparece también la migraña. Actualmente se clasifica en episódica o crónica. La cefalea tensional episódica infrecuente en menos de una crisis al mes. Esta se da muy poco porque digamos que más de una crisis al mes en la mayoría de los casos. La cefalea tensional episódica frecuente de 1 a 15 días de dolor al mes, al menos 3 meses. Esta clasificación me recuerda un poco a otra que hay también de otra patología, que se clasifica así, ¿no? De 1 a 15 días de dolor al mes, al menos 3 meses, pero en este caso la otra patología que yo me refería es la bronquitis, que en aguda o crónica según el tiempo de aparición de los síntomas. Y en cuanto a la cefalea tensional crónica, más de 15 días de dolor al mes durante al menos 3 meses. Y pasamos a nuestro caballo de batalla, que sería la migraña, puesto que por la afectación que produce el cambio de humor del estado general y la incapacidad, digamos, porque la migraña lleva a la persona a dejar de hacer lo que está haciendo normalmente, porque no le impide la actividad normal. Se trata pues de una cefalea que suele debutar en la adolescencia. Cada vez más se ven adolescentes con migraña, cosa que antes pues aparecía a una edad más avanzada. Sí, más cercana a los 30, ¿no? Pero ahora ya se ven en personas, incluso niños, llegando a aparecer en niños o en la juventud, siendo excepcional que debute a partir de los 40 años. Por tanto, todo aquel tipo de, digamos, de cefalea o de migraña a partir de los 40 años, pues no nos tiene que hacer pensar ni en migraña ni en cefalea tensional, sino investigar también, puesto que puede ser otro tipo de patología, como tumores o como una hemorragia cerebral. Predomina más en jóvenes. La menstruación puede favorecer la aparición de crisis de dolor y suele existir historia familiar de crisis de migraña. No es infrecuente que al hacerle la historia clínica al paciente, pues nos diga, bueno, es migraña, pues es que mi madre la padecía, mi abuela, una historia, digamos, de dolores de cabeza de ese tipo, similar al que está padeciendo. El dolor aumenta con el ejercicio físico y mejora con el sueño. Los episodios de dolor se asocian a factores desencadenantes, como puede ser el estrés, es el más frecuente, la menstruación, los anticonceptivos orales, el ayuno, que duda cabe que hay una migraña muy típica por hipoglucemia, o sea que por eso de ahí que te debes levantar y tomar algo, sobre todo aquellas personas que son propensas a la migraña. Alimentos. Hay unos alimentos muy típicos digamos que se asocian a la migraña, es el chocolate, el queso, los mariscos, las legumbres, el vino tinto, las fresas también, trastorno del sueño, como puede ser la migraña del fin de semana, el alcohol, los cambios atmosféricos y estímulos sensoriales muy intensos. Entonces, todos estos factores pueden desencadenar pues ese tipo de dolor de cabeza tan espectacular, digamos, tan sonante como puede ser la migraña. También es verdad que a veces el simple oler un perfume puede desencadenar una migraña, ¿cierto? O sea, un perfume muy, digamos, oloroso, de esos que son muy dulzones o muy así, pues hay personas que se la desencadenan. En cuanto a la clínica, la cefalea es pulsátil, o sea, en forma de latido, hemicraneal asociada a náuseas y vómitos, con fotofobia y sonofobia, que obliga al paciente a encamarse. Yo digo encamarse aquí en este caso, pero también, como muchas veces ocurre, obliga al paciente a acudir a un servicio de urgencia, puesto que hay personas que por sus circunstancias o porque tienen niños pequeños y demás, cuando le viene una crisis aguda de migraña,
pues no se puede meter en la cama y entonces pues inmediatamente acude a urgencias, se le pone medicación y se le parchea un poco la migraña en sí, porque la migraña no es tan fácil de quitar, ¿no? De extinguir, digamos. La migraña se clasifica en migraña sin aura o migraña común, que nos estamos refiriendo aproximadamente al 75% de los casos, y migraña con aura o migraña clásica, que es el 25% de los casos restantes. El aura es un síntoma reversible de focalidad neurológica, de alteración progresiva en 15 a 20 minutos y de duración de menos de una hora. El aura, pues, es lo que el paciente refiere que le empezó primero como a ver estrellitas alrededor de... Sí, es como un aviso. Te avisa un aviso de que va a venir esa migraña. Exacto, un aviso, pues eso. La más típica, en lo que refiere a la paciente, es empecé como a ver unas estrellitas alrededor de la vista y la visión cada vez se me hacía más pequeña, ¿no? Sí. Entonces, si la visión como se te va centrando y con el aura alrededor, ¿no? Y además otro síntoma, por lo menos yo que experimento, es bostezar. Ajá. Cuando viene bostezar y después viene ese aura y después, claro, te molesta mucho. Y luego viene el ataque. El ataque ya en sí. Exacto. Suele preceder a la migraña, aunque también puede presentarse tras ella. Y además el dolor es una sensación fuerte, un latido intenso. Pum, yo creo pum, que es un dolor que invalida, como digo yo, invalidante. Lo que nosotros llamamos dolores que llevan... Yo recuerdo tener migraña que eran tan fuertes que me obligaban a poner analgesia mayor. O sea, migraña no mía, me refiero a pacientes con ese tipo de migraña. Y de hecho tengo un paciente muy curioso porque ya se le quitó la migraña, ¿no? Y entonces hubo una época que, claro, era tan fuerte y como se ponía que yo cada vez que abría la puerta lo veía y yo decía, ay, mi madre. Digo, a ver con qué se la quito ahora. Y ahora cuando lo veo, que no va por migraña, sino por otro motivo, le digo, ¿te duele la cabeza? Y no, y me dice que no. Pero se le quitó precisamente a través de como yo te comentaba antes, de los triptanes, previniendo la repetición de ataques. Sí, después también a mí, por ejemplo, carnes que contengan nitratos, como por ejemplo el tocino o el salami no lo puedo comer. Después también el tema del síndrome del restaurante chino, no sé si las personas que nos están escuchando también, saben cierto. que la comida china tiene el glutamato sódico, al igual que tiene la becrin y determinado tipo de sopa de estas de sobre. Pero que no las puedo tomar, en el momento que la tomen ya migraña segura. Pero hay un truco para que desaparezca la migraña, el embarazo. Durante el embarazo desaparece la migraña. Lo que pasa es que solo son 9 meses, luego tienes un dolor de cabeza un poco alargado en el tiempo. La migraña con aura o sin aura puede coexistir en un mismo paciente y además también puede conjuntamente presentarse migrañas y cefaleas tensionales. Por eso la importancia de hacer el diagnóstico diferencial entre migraña y cefalea tensional, porque además como se puede dar en el mismo paciente, pues entonces no sabemos en qué momento, si le hemos diagnosticado una migraña, cuando viene otra vez, pues lo que tiene es una cefalea tensional. Una buena anamnesis, o sea, una buena historia clínica del paciente nos ayudará a diferenciar los episodios de una y de otra para optimizar el tratamiento. Otras migrañas menos comunes son la migraña hemipléjica, oftalmopléjica, con aura típica sin cefalea y migraña basilar. En cuanto al tratamiento, lo más importante son las medidas generales, la realización de un diario de episodios que ayuda a conocer la frecuencia con que se están presentando las cefaleas y también las características de las cefaleas y que ayuda a identificar los factores desencadenantes o agravantes, así como factores que ayudan a controlar la cefalea. O sea, muy importante que el paciente se le escriba en una hoja, pues cuando se presenta, qué se le desencadenó, si comió chocolate o comió fresas o tomó vino tinto o estuvo en ayuna, con qué frecuencia se le está presentando y digamos las características de ese dolor, cómo es, si es pulsátil, unilateral, si es tensional en casco, como digo yo, que es una cefalea más tensional, ¿no? Evitar combinaciones de analgésicos con una dosis baja y especialmente combinaciones con codeína o cafeína, ya que son los fármacos más involucrados en la cefalea crónica por analgésicos. Digamos que cuando una persona tiene un dolor de cabeza, hasta que llega al servicio de urgencia, digamos, para poner en nosotros tratamientos, pues se van tomando de todo. Se van tomando 2 Nolotil, 2 Antalgin, 2, lo que tienen, de 2, hasta que cuando tú llegas dices, pero bueno, ¿y qué me queda ahora? O sea, es muy, muy curioso, ¿no? Después tú tienes que hacer, pues,
una pericia un tanto elevada para poderle quitar esa migraña, ¿no? Pero es tanto el dolor de cabeza que ni siquiera puedes girar la cabeza. O sea, Sí. realmente te molesta el ruido de una barbaridad y no hay quien te diga nada porque desde el momento que haces así es un dolor intenso. Por eso yo pienso que además es muy importante que aliviar el dolor de cabeza. No, si la persona le decimos, bueno, usted cuando le duele la cabeza se acuesta, ambiente tranquilo, relajado, pero es que así se puede pasar días o se puede pasar un día. Y entonces ese día pues cuenta también en tu vida porque al fin y al cabo Claro. pues tienes cosas que hacer. Día laboral. Sí, y por un día laboral Sí. y un día que te mete en una cama que al fin y al cabo pues no sé, yo no soy tan partidaria de que la persona repose tanto en un lugar oscuro y tranquilo. Hombre, sí, se le pone tratamiento sí y que ese reposo sea corto, ¿no? Pero solo como único tratamiento no sé, no muchas veces a veces pues no sé, tendemos para no dar demasiada medicación a recomendarles a los pacientes pues eso, que se acuesten, que repose, sitio tranquilo y una que se lo pasa muy mal, porque el dolor de migraña, el que lo ha padecido, yo creo que bueno, que ya sabe lo que es y que es un dolor muy incómodo, incomodísimo. Y luego que bueno, que no, a veces queda una migraña residual al siguiente día, un sí. dolor de cabeza, un malestar. Y un cansancio Y un también, cansancio agotamiento. que si no se ha dado nada, pues eso se Sí, prolonga y lleva sí. al siguiente día otra vez a que le pueda repetir otro ataque de migraña. Por tanto, yo digo que no solo eso, sino medicación también. Como decía eso, evitar las combinaciones de esos medicamentos a dosis bajas. Y bueno, si hay migraña, efectivamente, aconsejar al paciente ir a una zona tranquila, con poca luz, sin ruido, con un paño frío que puede aplicarse a la frente. Esto me recuerda mucho porque eso lo hacían mucho nuestras abuelas, quizás, ¿no? Porque no había esa medicación que hay actualmente, ¿no? Lo que sí que es importante evitar el estrés, realizar una adecuada higiene del sueño. Es muy frecuente que las personas que se acuestan tarde o que por la noche han tomado un poco de alcohol, al siguiente día manejan con un tipo de migraña de este estilo, ¿no? En cuanto a los fármacos, pues siempre hay que tomar AINES comunes, bueno, siempre que la persona quiera también. Si más de 8 días al mes necesita realizar tratamiento, hay que hacer una profilaxis de esa migraña. Y en cuanto al tratamiento inicial, pues como decíamos, AINES comunes, antiinflamatorios, paracetamol y metamizol. Si la crisis es severa, pues hay que poner una medicación intramuscular o intravenosa, que es lo que ya lleva al servicio de urgencia. Por tanto, una migraña ligerita, pues sí que se puede tratar en casa, tomarse eso, pues un paracetamol, un metamizol y acostarse, ¿no? Y estar en un ambiente relajado y demás. Pero si tú tienes una migraña severa, ya tienes que acudir a un servicio de urgencia para que te pongan otra medicación más complicada, que solo existe en un servicio de urgencia. Si las crisis son mucho más severas, pues entonces están los triptanes. Los triptanes es un tipo de medicación que ha aparecido últimamente y que digamos que lo que hace a nivel, digamos, para que se entienda un poquito, es separar, digamos, la aparición de las crisis, con lo cual para mí es fundamental ponerlo. Para poner triptanes sí que yo recomiendo antes descartar cualquier otra patología y por tanto deben acudir al neurólogo, aunque yo a veces los pongo y luego, digamos, al mismo tiempo que desvío hacia neurología. Secundariamente se pueden administrar ansiolíticos de vida media larga, ¿no? Que son los que van a hacer efecto en estos casos. En cuanto a la cefalea atencional, se está dando mucho la amitriptilina, que es el triptisol 25 a dosis bajas, y el naproxeno. Si la migraña, si las crisis son de más de 2 semanas, también existen otros medicamentos preventivos que son los betabloqueantes, que no tienen ese mayor efecto secundario, como por ejemplo el propanolol, que es el Sumial. Por tanto, también están los calcioantagonistas, pero que yo no suelo utilizarlos. Pues digamos que hasta aquí pues un poco lo que yo quería hablar acerca de cefalea atencional y migraña. Por tanto, importante, teniendo en cuenta la frecuencia con la que aparece la cefalea atencional, mucho más que la migraña, hay que saber distinguir entre una y otra. Y yo pienso que la característica principal, pues la aparición, no una, el desencadenante, la migraña. La migraña casi siempre tiene un desencadenante que puede ser pues a través de eso, de falta de sueño, de ayuno, de comidas, diferentes comidas, ¿no? Tomo chocolate, me duele la cabeza, tomo fresa, me duele la cabeza, el vino, los taninos del vino,
pues también puede originar migraña. Y en cambio la cefalea tensional no, la cefalea tensional es más eso, una situación de estrés, una situación inadecuada laboral o familiar te puede llevar a padecer ese tipo de cefalea que es distinta, ¿no? Que te ocupa toda la cabeza en casco, como se suele decir, a diferencia de la otra que es hemicránea, o sea, solo la mitad de la cabeza. Sí, sí. Y después también alimentos que contienen la tiramina, como el queso curado y el pescado ahumado. Yo, por ejemplo, eso no me lo puedo comer. Con lo bueno que son, ¿verdad? Yo digo, Igual que el chocolate. Igual que el chocolate, yo digo, la migraña es que te impide comer todas aquellas cosas que ricas, que por lo menos que yo también, que me da migraña de vez en cuando, pues efectivamente. Después también ustedes como médico de atención primaria, pues ustedes dirán, si su madre lo tenía, usted también, o sea, que realmente también hay que hacer hacemos una historia clínica, una historia detallada, y muchas veces ni siquiera hace falta que nosotros la hagamos, pues es el paciente el que te lo explica, ¿no? Dice, bueno, mi madre también padecía de esto y demás. A veces, como digo yo, no hace falta ni que nosotros le preguntemos al paciente, es el paciente, si tú lo dejas hablar y lo escuchas, el que la anamnesis te la da hecha. Quiero decir, la escucha activa hacia el paciente te da una anamnesis prácticamente hecha. Pues nada, lo dejamos aquí, doctora, hasta el próximo día. Muchas gracias. Gracias a ti. Espero que hoy la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas ella sea de su agrado, porque hoy hemos hablado de patologías importantes como son la cefalea y la migraña. Que tengan un feliz día y recordar también que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 para su interés. Muy buenos días, Gran Canaria.